Hola, Listo. hola, ya, se Hola, pudo. Citlali. No sé qué sucedía, se trababa y no me aparecía la solicitud. Bueno, quién sabe, bien raro. Sí, me pasó igual, te mandaba y me decía, no se puede, no se puede. Y yo, ¿qué Ajá, está no pasando? sé. Quién sabe, estuvo raro. Hola, ¿cómo estás? Hola, mil gracias por conectarte con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos por la paciencia de esperar mientras lográbamos solucionar los problemas técnicos. Ay, sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Déjame, Pues, hago ¿cómo rápido estás? una breve introducción, ¿está bien? Y después ya empezamos con Perfecto. las preguntitas. Sí, sí, perfecto. Bueno, solo para los que nunca se habían conectado, estas son una serie de entrevistas que llamo Caminos Alquímicos, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores, artistas, gente relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias, sus pasiones y cómo llegaron a donde están ahora. Y pues que también ellos, al contarnos sus caminos, nosotros también nos podamos inspirar y podamos como seguir nuestro propio camino. Entonces, hoy invitamos a Citlali López desde Oaxaca. Ella es, bueno, la creadora de la marca Bordados Milagros Oaxaca y Milagros Textiles. Sí, está bien, ¿verdad? Bordando milagros y Bordando milagros Milagros. textiles. Y ahorita igual escribimos en el chat las cuentas para que la sigan. Y bueno, ella enseña varias técnicas textiles, de bordado, de tintes naturales. Hace unos bordados increíbles, tanto contemporáneos como tradicionales. Entonces, bueno, ahora sí que ya estamos las dos aquí, ahora sí que nos cuente un poquito de su historia. Entonces, Citlali, ahora sí cuéntanos de dónde eres, cuéntanos un poco de tu caminar. Bueno, pues yo soy Citlali López. Como pues ya nos presentaron, pues soy la fundadora de Milagros Textiles. Nosotros comenzamos como Milagros Textiles hace ya casi 10 años, creo que un poco más de 10 años. La verdad es que no, pues no contamos, o sea, no hubo como una fecha de inicio, ¿no? O sea, fue algo que simplemente se fue dando y no tenemos una fecha así como este día iniciamos, ¿no? Sí, claro, fue poco a poco. Sí, exacto. La empresa, bueno, ahora ya como tal una empresa, Milagros Textiles, está conformada por mi mamá, Margarita, por mi abuela Mauricia, por mi tía Hilda y por muchas otras mujeres que trabajan con nosotros en diferentes lugares. Por ejemplo, está doña Filomena, que está en el taller de costura con nosotros. Está doña Lubia, que está en el otro taller con nosotros también. Tenemos dos talleres de costura, uno en Oaxaca y uno en Mérida. Uno está a cargo de mi mamá aquí en Oaxaca y otro está a cargo de mi tía en la ciudad de Mérida. Son dos espacios pequeños, pero bueno, Milagros, justo se llama Milagros porque pues es un milagro para todas nosotras. O sea, realmente fue un momento muy difícil de nuestra vida en el que comenzamos este proyecto, de muchas necesidades económicas, pues de todo, ¿no? O sea, Oaxaca vivió una crisis fuertísima hace algunos años, a lo mejor no es como muy sabido, pero pues vivimos una crisis social muy fuerte hace ya varios años y pues muchas familias perdieron todo, entonces nosotros fuimos una de esas familias y pues ahí fue donde nació Milagros Textiles como tal. Mi mamá, mi tía, mi abuela siempre han sido costureras, pero no teníamos pues no una marca o un proyecto como tal, ¿no? Sino que pues ellas aprendieron en la vida, tampoco nunca estudiaron nada relacionado a costura, ni diseño, ni nada, simplemente pues la necesidad, ¿no? O sea, el no poderse comprar una ropa porque pues no alcanzaba el dinero. Entonces mis tías, mi mamá cuentan que ellas lo que hacían era comprar una pieza, ¿no? Por ejemplo, para las camisas de sus hermanos, ¿no? Que ellas eran las encargadas de hacer la ropa de toda la familia, compraban una cosa, una pieza, la deshacían y con eso decían, bueno, o sea, tiene que haber manera de armarlo, ¿no? Entonces Claro. la desarmaban y sacaban los patrones y compraban telas y pues lo cosían a mano porque pues tampoco había para una máquina ni nada, ¿no? Sí, claro. Entonces así comenzaron. Y cuando viene esta crisis muy fuerte, pues entonces tenemos que recurrir a lo que sabemos, que pues es coser, ¿no? Que era algo que ya no hacían en ese momento.
entonces lo retoman, yo le doy un poquito de forma, ¿no? Entonces yo iba a la mitad de la universidad, yo estudié ingeniería industrial, Ah, justo te iba a entonces, preguntar eso. Ajá. sí, yo estudié ingeniería industrial, entonces empezamos a darle forma, empezamos fabricando bolsas primero, Ay, entonces pues ellas las hacían, yo las vendía, ¿no? Entonces así fue como empezamos y fue por mera necesidad, o sea, nunca nos pasó por la cabeza como el vamos a armar un proyecto, vamos a hacer nuestro plan de negocios y vamos a hacer, no, o sea, realmente fue porque hoy no hay nada de comer, o sea, necesitamos hacer algo para traer dinero a casa, ¿no? Entonces fue como, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer en este momento? Vamos a armar dos, tres cosas y órale, ¿quién se va a vender? Y ya, ¿no? Entonces ellas son mucho de hacer y yo soy mucho de, soy un poquito más para vender, ¿no? O sea, sí tengo un ay, poquito más de facilidad como para vender, para hablar, para todo. Ellas son mucho más introvertidas, entonces ellas dicen, no, 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 o sea, incluso para las fotos, ¿no? Casi no subo fotos de ellas porque lo odian, así de, no, no me, por favor, no me tomes una foto, no me saques un video, no, o sea, yo aquí trabajo, pero no, 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 no quiero tú salir, eres ¿no? la cara de la empresa entonces. Exacto, yo soy la cara, pero en realidad somos un equipo, ¿no? Y es algo que siempre les digo en los talleres también ahora, ¿no? Me ven a mí en la cámara, pero hay un equipo aquí atrás, o sea, de verdad nada sería posible sin toda la gente que está alrededor, sin toda la gente que hace posible cada paso y cada cosa que hacemos en Milagros, ¿no? Entonces, pues así nace Milagros, ¿no? Y literal es un milagro para nosotros, o sea, de verdad nos dio fuerza, nos dio economía, nos dio libertad, nos dio muchas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos incorporando a otras personas, a otras mujeres. La intención es esa, ¿no? Que podamos tener cierta independencia económica, que creo que es también como súper fundamental. Una mujer sin independencia económica tiene muchas más limitaciones y muchas menos herramientas como para defenderse y como para salir, ¿no? De una situación eh, que pudiera ser incluso peligrosa. Entonces, con las artesanas trabajamos igual, ellas en sus casas. Yo trabajé mucho tiempo, después de que terminé la carrera, yo me fui a trabajar a la fábrica, una fábrica de cerveza, Ah, ok. y estuve ahí trabajando un año en temas, pues sí, ya muy enfocados en mi carrera, ¿no? En Sí. ingeniería industrial, en temas de calidad principalmente. Sin embargo, pues yo seguía trabajando en esto y era como, pues sí me gusta lo que hago y me encanta mi carrera, realmente no lo cambiaría por nada, pero pues sí tenía como este llamado, ¿no? De chino, o sea, quiero estar aquí, pero también quiero estar allá, pero no sabía qué hacer. Entonces, la verdad es que tuve un maestro increíble. Pues yo creo que la vida te va poniendo cosas, ¿no? El que era mi asesor y era mi jefe en la fábrica, me llevó un día a caminar entre las líneas de producción, estaba en una de las fábricas más grandes, y me dice, como, bueno, yo vendía todo, ¿no? Entonces yo los fines de semana que venía a Oaxaca o cada 15 días o si venía una vez al mes, regresaba con quesillo, chapulines, tlayudas, Tú todo, ¿no? ya no estabas viviendo en Oaxaca, me imagino que te No, viniste ya no, a la porque la ciudad. fábrica no está en Oaxaca. Ah, ok. Entonces, cuando podía venir, pues venía y traía, llevaba cosas, ¿no? O sea, compraba quesillo, chapulines, tlayudas, todo. Lo llevaba y pues les ofrecía a todos los ingenieros y a toda la gente allá, así como de, llego tal día, voy a traer tlayudas, levanten pedidos, ¿no? ¿Quién va a querer tasajo? ¿Quién va a querer chapulines? ¿Quién va a querer tlayudas? Bien Y buena para las también, ventas. sí, y entonces también era como, y también hago bolsas, ¿no? Entonces les paso mi catálogo por el correo institucional, ¿no? Mandándoles a todos el catálogo de mis fotos de las bolsas, de las cosas, entonces era como para la esposa, para la amiga, para quien quieran, yo se las traigo, que no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí, todos me compraron algo, ¿no? Quien no me compró chapulines me compró bolsas. Y entonces en esa ocasión ese maestro me lleva así entre las líneas de producción, me iban ya a extender el contrato, entonces me dice, tienes, o sea, tienes dos opciones, ¿no? Una sí es quedarte, ¿no? Quedarte en la empresa, y la otra me dice, imagínate estas líneas de producción, pero de tus bolsas, ¿no? De tus cosas. Sí. Y yo dije, ah, pues sí es cierto, ¿no?
Entonces él pues me compartió muy amable su experiencia, ¿no? Y me dijo, mira, yo tengo 40 años en esta empresa, ¿no? Y trabajo y me gusta mucho y he aprendido mucho y me ha dejado mucho, sin embargo, pues no es mío, ¿no? O sea, nada es mío. El día que algo suceda, pues la empresa me puede decir adiós y se acabó, ¿no? Y soy reemplazable totalmente. Y me dice, pero, y nunca tuve como la fuerza para hacer algo propio. O sea, ya pues pasaron 40 años, ¿no? Y me dice, entonces tú estás empezando, yo siento como la obligación de decirte, bueno, tienes esta oportunidad, ¿no? Y quizá lo estás viendo como, bueno, es la inmediatez y es el vender rápido y el sacar algo para tu familia. Dice, pero podría ser algo mucho más serio, ¿no? Entonces, pues tú decides, ¿no? O sea, yo te voy a dar la carta de recomendación, yo voy a pasar como todo para que el contrato se extienda, si tú quieres, ¿no? Pero si tú decides hacer algo propio, yo te voy a apoyar y voy a estar muy orgulloso de ti, y bueno, ¿no? Y pues ese mes fue mi último mes y pues me regresé, ¿no? Wow. ¿Y eso Ya quiero hace llorar. como cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el 2011. Ah, sí, ya tiene un buen rato, sí. Ya tiene un rato. En 2011 regresé y empezamos, ¿no? O sea, era apenas empezar, apenas, pues sí, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, tenemos una máquina, o sea, la mesa era como, uy, pues aquí comemos, quiten los trastes y vamos a poner la máquina y ahora cosemos, o sea, Era todólogo, ¿no? era Le todo, hacían de sí, o sea, todo. el espacio era todo, ¿no? Era súper chiquito todo. Trabajábamos con una máquina súper viejita de mi mamá, que era su primera máquina de coser súper viejita, de las máquinas domésticas, ¿no? De las sencillas. Sí, claro. Una Singer muy viejita. Y así empezamos. Y pues sí, ha sido un camino súper difícil, ¿no? De muchas puertas que se cerraron, de muchos, pues sí, muchos problemas, muchas cosas que pues no siempre ha sido sencillo, ¿no? Ay, no. Perdón, Pero ha sido es una historia súper linda, ¿no? Tú no, perdón. pues, tú sácalo. Gracias. Sí, pero ha sido de muchas satisfacciones también, ¿no? No me arrepiento jamás haber dicho no a ese trabajo porque quizás no hemos, no, o nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Levantarlo, pero cada piedrita que hemos puesto creo que sí ha sido súper, súper satisfactorio y nos ha llevado a crear lazos también súper bonitos con la gente con la que trabajamos. Sí. Yo he recorrido muchas comunidades de Oaxaca. Bueno, desde antes, mucho antes, yo a los 12 años, 12, 13 años, ya ni me acuerdo, empecé una colecta de juguetes. Ok. Yo hago una colecta de juguetes desde los 13 años, sí, desde los 13 años fue la primera vez, con una amiga. Entonces, pues al principio eran nuestros juguetes, ¿no? Entonces, cuando ya no los queríamos, pues los juntábamos. Vivimos en una colonia aquí en Oaxaca que pues no es precisamente el centro, ¿no? Ok. Entonces, hay pues muchas familias muy, muy humildes, ¿no? Muy cerca de donde nosotras vivíamos. Nosotras no es que tuviéramos mucho más, pero pues ya había muchas cosas que no usábamos, ¿no? Entonces las juntábamos, nosotras éramos vecinas y se las regalábamos a los niños de nuestros vecinos. Entonces así empezamos, cuando teníamos como 12, 13 años. De ahí se fue sumando gente y gente y gente, entonces de ahí, pues desde entonces hemos hecho esa colecta. Ahorita tiene los años de pandemia que no lo hemos hecho, pues porque Sí, es ya complicado. todo se complica mucho más. Eh, y entonces llegó un momento en el que pues ya reuníamos cientos de juguetes, hemos llegado a reunir un montón, o sea, cuando ha sido tema de sismos, por ejemplo, cuando el terremoto en el 2017, por ejemplo, reunimos trailers de ayuda, llevamos trailers al istmo, y eso nos ha conectado con muchísima gente. Y llegó un punto también en el que la colecta la extendíamos a las comunidades. Entonces, Claro. cuando comenzó el juguetón, por ejemplo, pues llegaba a las colonias a las que nosotros íbamos, que eran, por ejemplo, las muy cercanas al basurero, o colonias muy, muy, muy pobres aquí alrededor de Oaxaca, ¿no? Entonces, como el juguetón llegaba a esos lugares, entonces empezamos a irnos más lejos. Entonces empezamos a irnos a comunidades.
como más alejadas, había que contactar a la gente municipal, conseguir un transporte, reunir un equipo, pues pedir una donación más grande. Ya era calcular, ¿no? Cuántos juguetes para niño, cuántos para niña, cuántos de qué edades, etcétera. Toda una logística de trabajo. Pero eso me llevó a conocer muchas comunidades en Oaxaca, en la sierra, en la Mixteca principalmente, en todo lo que es la región del Papaloapan. Y así conocí a muchas mujeres que hoy son nuestras colaboradoras, que trabajan como artesanas con nosotros, porque pues tuve que viajar a esas comunidades para hacer esta actividad y de esa manera conocí a muchas personas. Y poquito a poquito se fueron uniendo. Entonces, por ejemplo, en Jalapa de Díaz trabajamos ya desde el 2011 con una familia. Ellos nos hacen, no tengo ahorita blusitas de esas. Las blusitas que dicen eres libre, ellas las hacen. Sí, es las que también las que dicen eres hermosa también, ¿o? La eres hermosa es otra técnica, es la técnica de aquí del Valle. Ah, y esta la trabajamos con otra familia aquí en un lugar que se llama Maguey Largo. Okay. Y también ahora ya estas se unieron, algunas de las alumnas de los talleres han aprendido la técnica y también se han unido a colaborar con nosotros. Y así hemos ido avanzando un poquito, ¿no? Al principio fue muy difícil porque hacíamos todo, era como, si alguien llegaba y nos pedía, no sé, quiero una bolsita así, así, sí, no la tenemos, pero se la hacemos, ¿no? Sí, claro. Pero también con el tiempo comprendimos que eso, en lugar de ayudarnos a crecer, nos detenía muchísimo, porque no podíamos sistematizar nada, porque era como ir creando sobre la marcha, ¿no? Entonces al final tuvimos que reducir como muchas cosas, ¿no? Técnicas, modelos, para poder realmente crecer, porque era muy difícil estar haciendo muchas cositas al mismo tiempo. Entonces teníamos que era mejor hacer menos, pero hacerlas mejor, ¿no? Sí, o un modelo nada más, o dos Exacto, modelos. un modelo. Todo lo que quiere el cliente. Exactamente, sí, y creo que eso a veces es súper desgastante y es muy normal, lo hacemos cuando estamos empezando, creo que todos lo hemos hecho porque pues queremos quedar bien con el cliente, ¿no? Queremos ganarnos un cliente, sin embargo, pues sí nos retrasa mucho, ¿no? Nos hace que no pueda sistematizar un proceso. Entonces, sí, tuvimos que aprenderlo, ¿no? También. En 2015 se abre una convocatoria que se llamaba Vayámonos a Francia. Entonces yo participé en la primera edición y gané en esa primera edición y nos llevaron a París. Entonces en París fue que me explicaron, yo no sabía nada de diseño de modas porque yo no estudié nada que tuviera que ver con diseño de modas. Entonces no tenía ni idea de cómo armar una colección o de cómo hacer algo así, ¿no? Sí, en cuanto a procesos, en cuanto a organización de inventario, de otras cosas, pues sí, pero diseño de modas no sabía yo nada. Entonces también ha sido como un descubrir toda mi capacidad creativa. Sí, claro. Y esa capacitación en París a mí sí me ayudó muchísimo a entender cómo funciona la moda, ¿no? Y ahí fue donde aprendí que no, que pues teníamos que reducir, que teníamos que seguir una línea, que teníamos que crear colecciones, que teníamos que crear conceptos, líneas de producto, y pues bueno, a partir de ese momento, creo que el 2015 sí fue crucial para nosotros porque ahí nació también nuestro saco rebozo, que es nuestra prenda estrella, y es la que nos ha llevado a recorrer un montón de partes en el mundo también. ¿No tienes una que nos enseñes por ahí? Porque creo que no vi fotos de esa, creo. Sí, creo que sí, hay un montón de fotos en no tengo, pero ahorita me pasan una. Vale. Ahorita pido que me pasen una. Sí, y justo el saco rebozo es lo que nos ayuda a ir posicionándonos con un concepto, con una idea, y a partir de ahí empezamos a crear colecciones, ¿no? Claro. Entonces, ya me la van a pasar. Y entonces, sí, ese viaje, pues sí, la verdad es que fue muy bueno. Antes de ese viaje fuimos también en 2012, gané como mejor plan de negocios en Latinoamérica, en un concurso en Argentina donde participamos con empresas juveniles de toda Latinoamérica. Ajá. Y presenté Milagros Textiles y ganamos el primer lugar también. ¡Ay, qué bien! Entonces, pero ya ahí ya había trabajado como en el tema
pues un plan de negocios, ya llevaba yo como toda una Sí. estructura, ¿no? Ujú. Este es el saco rebozo. Ah, qué bonito está. Sí, no sé por qué Es no, un, no tomé fotos de ese, no sé, bueno, o sea, cuando hice la publicidad. es un, pues es un saco, literal, pero tiene el rebozo, un rebozo completo que da vueltas. Si no, les posteamos, te mando ratito igual y lo compartimos. Hay un reel en donde están la Ah, sí, modelo pues claro. poniéndose como todas las formas. Lo pongo en la Tiene, historia para que lo vean. tiene al menos 5 formas diferentes de usarse. Es una prenda pues que sí evoca el rebozo tradicional, ¿no? Esta idea de enrollarte en el rebozo, que es como un abrazo, ¿no? Que es como el abrazo de mamá, siempre lo he pensado así. Pero con una manera mucho más versátil, más fácil de usar, es Súper muy original también. elegante, sí, es como mucho más, tiene mucha versatilidad, ¿no? Y los colores, empezamos a trabajar sobre nuestras paletas de color, que ya es algo como mucho más, eh, sí tenemos muchos tonos oscuros y como básicos, porque nuestros principales clientes están en el extranjero, entonces sí, esos colores son más como, están menos pensados para el mexicano y un poquito más pensados para el extranjero. No precisamente, o sea, muchos son mexicanos viviendo en el extranjero, pero pues se tienen que adaptar a las necesidades de estos otros lugares. Uh -huh. Sí, claro. Pero, y entonces, bueno, para que entiendan un poquito más cómo funciona, bueno, la empresa tienen una parte como de diseño en donde hacen todos estos sacos y las prendas y Así tienen es. otra parte de talleres, ¿no? Y cursos. Si quieres, para Así que te es. expliques un poquito. Los talleres nacieron hace 5 años. Tenemos Ah, 5 años impartiendo talleres. Era algo que siempre había querido hacer, pero la verdad es que sí me daba mucho miedo. Y hace 5 años pues dije, bueno, lo vamos a intentar. Pero también nace muchísimo por la necesidad de explicar a los consumidores el proceso de nuestros productos. claro. Porque, Para que lo vean. bueno, ahorita está un poquito más, mucho más abierto el público, ¿no? Pero hace 10 años era súper difícil vender una prenda artesanal y que no te dijeran, ay, si eso es súper barato, si eso yo lo puedo hacer, ¿no? Y que entendieran un poquito que no es tan fácil, no tiene por qué ser barato precisamente, ¿no? Digo, tampoco me refiero a que va a ser algo exorbitante, pero creo que sí tenemos que aprender a valorar los procesos que son muy distintos a un proceso industrializado. Sí, claro. Pero pues bueno, entonces ahí nació el tema de los talleres, para poder educar un poquito al consumidor, poderle explicar cómo funciona, ¿no? Entonces yo lo pensaba muchísimo, o sea, decía, es que cómo, o sea, cómo les explico, ¿no? Yo iba a las ferias, a las expos, que es donde principalmente vendemos, en los bazares, en Ciudad de México. Estuve mucho tiempo en Guanajuato también, San Miguel de Allende, Querétaro, Ay, qué estuve bien. por allá vendiendo. Y ese era el principal reto, ¿no? Que era cada que alguien llegaba, pues aventarle mi speech, ¿no? De, es que mire, esto se hace así y así y así, lleva tantas horas y se hace de esta manera y todo, ¿no? Entonces, bueno, sí, teníamos las etiquetas, comenzamos a poner los textos, todo. Sin embargo, pues es bien difícil que la gente lo lea, que realmente se detenga. Hay gente a la que definitivamente no le interesa, ¿no? Hay gente que sí se interesa en qué hay más allá. Entonces, los talleres surgen para eso, para explicar los procesos detrás de nuestras prendas. Al principio, yo pensé que quienes se iban a unir a nuestros talleres iba a ser gente que estaba involucrada en temas textiles o en temas pues, de diseño o en temas similares, ¿no? Y no, la verdad es que fue una gran sorpresa porque lo que yo nunca, eso sí, nunca lo planeé, nunca pensé que fuera a suceder, era crear una comunidad como la que ya tenemos ahora, ¿no? Pero eso surgió desde el principio. Yo me di cuenta que las personas que empezaron a llegar a nuestros talleres, al principio eran presenciales. Hace 5 años eran todos presenciales, aquí en Oaxaca. Principalmente venía gente local que quería aprender a hacer un huipil, ¿no? Y venían porque decían, bueno, es que me sale más barato pagar el taller y aprender a hacerlo y hacérmelo yo que Mm. seguirlo comprando, ¿no? En el mercado. Y yo decía, sí, adelante, venga, ¿no? A ver si puedo. Venga, lo va a aprender, se va a hacer su huipil, sí, órale, venga, ¿no? Este,
y llegaban al taller, yo les explico toda la parte, pues también he estudiado muchísimo historia, antropología, la historia me fascina, entonces desde niña estudio historia como por hobby, y Sí. entonces yo les explico mucho acerca de los símbolos, la historia, cómo fue que se combinaron las técnicas con el simbolismo, las técnicas europeas con el simbolismo prehispánico, cómo fue que llegaron estas técnicas a nuestras comunidades, los colores, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que hay detrás de una prenda, pues trato de aprenderlo y explicarlo, ¿no? Entonces, pues siempre se lleva una gran sorpresa cuando escuchan un poco de qué se trata y dicen, wow, es que, o sea, yo lo veo todos los días y nunca me había preguntado qué significaba, ¿no? Sí. O nunca me había puesto a pensar que tuviera un significado más allá de lo que veo, ¿no? Y cuando comienzan a abordar, empiezan a hacer la técnica, pues lo mismo, se dan cuenta que no es sencillo, que es algo que requiere muchísima práctica, ¿no? Que claro que se pueden llegar a abordar su propio huipil, pero no lo van a hacer en una sesión de bordado, ¿no? Va a ser un trabajo de meses, quizás de años. Tengo alumnas que se han tardado años haciéndose su propio Sí, me huipil imagino. y dicen, bueno, solo lo estoy haciendo porque realmente quiero, o sea, sí se le pone muchísima emoción, ¿no? Entonces, Sí. es como, quiero tener algo que yo me hice, pero no haría otro, ¿no? O sea, uno y ya, ¿no? Y sí cambia la perspectiva, sí cambió mucho la perspectiva de la gente. O sea, sí, a partir de ahí decían, wow, es que yo no cobraría lo que cobra un artesano, ¿no? O sea, si yo lo tuviera que vender, ¿no? Yo no cobraría lo que ellos cobran por lo que hacen, ¿no? Porque Sí, es lo aprecio, muchísimo ¿no? más, claro, porque es muchísimo más valioso, porque es el tiempo, la espalda, la vista, el conocimiento, los años de práctica, los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, sí ayudó muchísimo, bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho a eso, a que la gente entienda el valor del trabajo del artesano, ¿no? Sí, claro. Por qué vale lo que vale, ¿no? Y que debería de costar más y tendríamos que pagarlo. Pero pues sí es ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? El poder ir explicándoles, irles diciendo, ¿no? Qué es lo que hay detrás de todo esto. Y aunado a eso, lo que también pues se logró, bueno, eso fue, la verdad, no lo esperábamos. Las personas que llegaban a los talleres no son personas que lleguen con la intención de replicar o con la intención de dedicarse a esto. Ese era uno de los grandes temores, ¿no? Y creo que mucha gente tenemos esos temores. Es que cómo les voy a enseñar algo que yo sé, me lo van a robar y luego lo van a reproducir y luego lo van a vender, ¿no? Y ya no me van a comprar a mí porque se lo van a comprar a alguien más, ¿no? Creo que ese es un temor que siempre vamos a tener todos y creo que es un riesgo que todos tenemos y mucho más ahora con las redes sociales. O sea, Sí. realmente todos estamos expuestos a que pues alguien copie lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que ahí ya depende mucho de tu capacidad creativa para seguir innovando, para seguir creando, para ir siempre un paso adelante, ¿no? Pero, sin embargo, no creo que suceda de esta manera. La gente que al menos que ha llegado con nosotros, y tenemos una base de datos de todas las personas que han tomado un taller con nosotros, y creo que casi, bueno, si alguno se dedicará a esto, que ni siquiera es a lo mismo que nosotros, serán muy poquitos. La mayoría de la gente toma un taller, han llegado doctoras, muchísimas doctoras, arquitectas, abogadas, ingenieras, principalmente mujeres, por supuesto, muy pocos hombres, pero sí también tenemos hombres en nuestra comunidad y no son personas que se dedican a nada que tenga que ver con lo creativo. Y justo por eso buscan los talleres, porque tienen una estructura de trabajo como tan marcada, ¿no? Como tan cuadrada, digamos, no porque esto esté mal, sino porque así es la estructura de sus trabajos, ¿no? Tienen Que mucho estrés, necesitan, me imagino. tienen mucho estrés, tienen como algo súper estructurado, necesitan salirse de esa rutina, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, todas las personas necesitamos algo creativo, todos los seres humanos necesitamos expresar lo que sentimos. Entonces, pues, mientras puede ser cantando, puede ser bailando, puede ser pintando, puede ser bordando, ¿no?
Al Y final se vuelve entonces, como una terapia, ¿no? También es lo que a mí me gusta de exacto, todo esto, es como una arte terapia que te ayuda como tanto a ser creativo y a sanar también en algunas cosas. exactamente, sí, es algo súper, súper terapéutico. Tengo muchas alumnas también que han sido, por ejemplo, pues sobrevivientes del cáncer, ¿no? Ah, Hay muchas mujeres que tuvieron cáncer y principalmente cáncer de mama. Entonces, cuando les quitan las mamas, esta parte de aquí de los brazos queda muy sensible. Entonces tienen que hacer ejercicios para reforzar toda esta parte y recuperar un poco la fuerza de esta parte del brazo, pero no pueden hacer cualquier ejercicio. Entonces el bordado es un ejercicio, qué es muy interesante. sutil, pero te ayuda, este movimiento que haces, ¿no? Con la Sí, mano, toda la fuerza que le pones, te ayuda a reforzar esta parte de aquí. Es como un ejercicio muy, muy, muy sí, sutil, muy leve, pero que pero hay muy ayuda. leve, exacto, que no te lastima, pero sí te ayuda a reforzar esta parte que queda muy dañada después de una cirugía. Entonces, algunas de las alumnas llegan por eso y se quedan pues porque encuentran aquí como una forma de expresión, una terapia, un lugar seguro, le llamo yo, ¿no? Es como, es nuestro sitio feliz, nuestro sitio seguro, de comunidad, en donde a veces no necesitas ni decir nada, ¿no? O sea, simplemente estás bordando y tienes a alguien al lado o en del otro lado de la pantalla que también está bordando contigo y se han generado círculos bien bonitos de amistad a través del bordado, a través de los hilos, a través pues de las diferentes puntadas, ¿no? Y de repente, sin querer, o sea, nunca es como que les lleguen y les preguntemos, ¿no? Bueno, y a usted, pues no sé, ¿qué le ha pasado en la vida, no? No, realmente no es así, simplemente el ambiente lo va propiciando, ¿no? Entonces, nos han llegado a contar historias súper fuertes, ¿no? Historias de vida en donde, pues, híjole, pues sí, la verdad es que hay veces que terminamos todas súper llorando y así, pero es súper emotivo y es lo que necesitaba la persona, ¿no? O sea, de repente era lo que necesitaba, un espacio donde decir lo que sentía. Y creo que todas en algún momento nos sentimos identificadas con algo que le sucedió a otra. Entonces, de repente, pues ha sido bien bonito que alguien expresa lo que siente y otra persona le dice, a mí ya me pasó y esto me sirvió para salir adelante, ¿no? Entonces se volvió un círculo de amistad también súper fuerte y súper bonito. Luego llegó la pandemia y pues tuvimos que cerrar los talleres presenciales y comenzamos con los talleres en línea. Entonces, los talleres en línea pues nos han ayudado también a llegar a gente de todo el mundo. Hemos tenido alumnas que son mexicanas, pero están en otros países Ok. principalmente. Sí tenemos algunas alumnas extranjeras, pero en realidad son muy pocas. La mayoría de las personas que toman nuestros talleres fuera de México son mexicanas o tienen raíces mexicanas y están en otros países. Entonces, tenemos alumnas de Canadá, de muchos lugares de Estados Unidos, de Japón, de Noruega, de Madrid, Qué de bien. Italia, de Francia. Entonces sí, es muy ¿Verdad? lindo. De Argentina. Déjame les comparto tu página aquí para que, por si quieren seguirla o tomar sus Ah, sí, talleres, gracias. déjame lo voy a poner aquí. Es bordando, es que no, es Bordando bordando Milagros. guión bajo milagros, ¿no? Ajá, Bordando Milagros es Lo el puse de... mal. a ver, déjame ver si yo lo Es que encuentro se mandó aquí. sin haber acabado. Bordando guión bajo, bueno, si la quieren seguir es bordando guión bajo milagros guión bajo Oaxaca, ¿no? Así es. Ajá. O Milagros Textiles, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook me parece también. Y tomen sus talleres. Yo tomé uno de bordado y estuvo muy lindo. Sí, el Así que lo de... recomiendo bastante. gracias. Y tomé Sí, el de, tenemos, bueno, Milagros Textiles. En Milagros Textiles van a encontrar más los diseños de la ropa. ya lo escribí. Gracias. Todo lo de la ropa está en Milagros Textiles. El Facebook, tenemos un solo Facebook que es Milagros Textiles y ahí promocionamos todo, tanto la ropa como Ah, los ok. talleres. Ah, ok, perfecto. Y tenemos dos cuentas de Instagram, la de Milagros Textiles y la de Bordando Milagros, que Bordando Milagros está más enfocada en los talleres y Milagros Textiles a la ropa. Claro. Sí, entonces Entonces, que sí síguenos. ha sido complicado porque pues realmente Bordando Milagros no era el proyecto principal, o sea, los talleres no eran como pues sí, el producto estrella,
Con lo que empezaron, sino, ¿no? ajá, con lo que empezamos, o sea, nosotros hacemos ropa, ¿no? Y estamos muy enfocadas a eso también, entonces, y trabajamos para otras marcas también, actualmente producimos colecciones para otras marcas, Ah, tanto en México como fuera de México, y entonces, o sea, tenemos nuestros talleres enfocados a eso, ¿no? Que es como a coser, a producir, y, y, ajá, no, perdón, no, perdón. tú sigue, dime y ahorita yo te pregunto. Ah, ok. Y Bordando Milagros, pues tomó muchísima fuerza a partir del 2020 con De la la pandemia. pandemia. Ajá, ahí fue que se volvió como súper grande y bueno, quizás no es tan grande porque pues obviamente marcas más grandes y páginas y proyectos No, más pero grandes, creció pero yo mucho. lo siento muy grande para mí, ¿no? Sí creció mucho porque comenzamos con los talleres en línea. Ahí pues también se unió más gente porque yo la verdad es que de tecnología no sé nada, ¿no? Entonces, pero mi novio se dedica a todo lo que es producción audiovisual, Ah, perfecto, es quedó. ingeniero de audio, músico, etcétera, ¿no? Entonces, pues él fue el que me animó y me dijo, pues mira, vamos a hacerlos en línea, yo te pongo las cámaras, yo te ayudo, yo hago esto. Y pues sí, la verdad es que ahorita, pues sí, toda la producción que tenemos, pues es por él, porque yo no sé, no, a mí no se me da. Hemos tenido ocasiones donde tenemos talleres, y de repente él no puede estar, también pues tiene trabajo y también ya retomó como su tema de trabajo. Entonces de repente me dice, bueno, te dejo todo conectado y ya tú le vas a mover aquí y aquí. Y yo, bueno, y yo, ay, qué tan difícil puede ser, ¿no? Y al Pues final es como, oh, por Dios. no, oh no, o sea, se me cae el internet, no entra Zoom, la lámpara se me apaga, o sea, bueno, Que así pasa no con los me nervios, ¿no? pasa. Ay, sí. Pero bueno, la verdad es que ha sido una aventura muy padre también descubrir cómo estas nuevas herramientas. Y pues entonces el Club de Bordado, bueno, se llama Club de Bordado Milagroso, es un grupo privado en Instagram, en Facebook, perdón. Comenzó pues porque teníamos ya nuestro club aquí en Oaxaca de manera presencial, que nos reuníamos era cada viernes, no, el último viernes del mes nos reuníamos y Ok. para compartir bordado, ¿no? Era como, pues, vamos a tomar un café o algo y platicamos de bordado. En realidad, pues sí, era como que todas llevábamos nuestro bordado, pero nadie bordaba, era puro chisme. Pero estaba bien divertido, era muy padre. Y pues ya comíamos y que el cafecito o algo, ¿no? Lo último que hicimos fue nuestra posada navideña, la última posada del 2019, y Ah, fue lo último que hicimos como grupo, ¿no? De ahí, pues empezó la pandemia y pues ya fue como súper difícil. Entonces, el Club de Bordado Milagroso en Facebook, pues trata de ser ese espacio, ¿no? No nos podemos ver físicamente, pero bueno, tenemos estas herramientas y el grupo es, quien ha tomado un taller con nosotros puede unirse a este grupo. Es un grupo privado en Facebook, exclusivo para quienes han tomado un taller. Y en ese grupo hacemos actividades, ¿no? Por ejemplo, los martes tenemos las charlas bordadoras, en donde hablamos sobre libros, libros que tienen que ver con bordado, con historia o con iconografía, o diferentes cosas. Y la próxima semana vamos a empezar un reto bordador también, vamos a hacer un muestrario. Entonces, igual son actividades que no tienen costo, son solo para nuestra comunidad. claro. ¿Y, Y ahí va. y cómo ha sido para ti como también? Porque toda esta parte también implica trabajar con varios artesanos y como en cierta forma, tal vez sin pensarlo, también estás recuperando estas técnicas a la hora de enseñar, por ejemplo, ciertos bordados tradicionales. ¿O cómo ha sido Sí, para ti pues este ha proceso? sido, ha sido un proceso muy, muy interesante. Creo que ha sido la parte más complicada, pero también muy linda. Como te decía, yo comencé o yo conocía mucha de esta gente, no precisamente por el bordado o no precisamente Ujú. por milagros, sino por todo el demás trabajo que yo hacía. Entonces, pues ya había ahí cierta confianza, ¿no? Sí, claro. Creo que eso es muy importante, o sea, generar un vínculo de amistad y de confianza con las personas, sean artesanos o no lo sean, o sea, generar un vínculo de confianza con las personas Con quien es muy trabajas, ¿no? difícil, ¿no? Ajá, entonces, pues bueno, yo venía de Ay, otra actividad. Entonces ya había cierta confianza, ya había cierta comunicación, de ahí comenzamos a trabajar y la verdad es que
pues a nosotros esa amistad fue la que nos ayudó a que ellos también quisieran crear con nosotros, ¿no? Porque sí es muy difícil, tú no puedes Ok. llegar a una comunidad y decirles, y ahora vamos a hacer esto, ¿no? O sea, pues no, porque tú no eres, o sea, ni siquiera eres parte de, ¿no? Yo soy oaxaqueña, pero no por eso tengo las puertas abiertas en todas las comunidades. O sea, cada comunidad es algo distinto, cada comunidad piensa diferente, actúa diferente. Entonces, no se puede llegar y decirles, bueno, ahora vamos a cambiarlo y ahora lo vas a hacer como yo quiera, ¿no? Es Sí, más claro. bien, tú te tienes que adaptar y tú tienes que llegar y conocerlos y ganarte su confianza y que ellos realmente entiendan que no les vas a, pues no los vas a dañar, sino que es un trabajo en conjunto. Y también, sobre todo, que vean que es eso, que es un trabajo en conjunto, justo, que les pagas lo justo, que no les estás regateando por lo que te van a vender, ¿no? Que es una colaboración, ¿no? Más bien entre los dos. Exacto, que es una colaboración que también yo creo que eso es muy importante. La parte económica es algo muy importante y es un tema muy complicado porque realmente cuánto es justo, ¿no? O sea, eso es muy fácil decirlo, pero ok, ¿cómo lo pones en números, ¿no? ¿Cómo lo trabajas en números? Entonces nosotros lo que hemos hecho es como, bueno, ¿con cuánto tú puedes vivir dignamente, con cuánto yo también puedo vivir dignamente, con cuánto el precio no es exagerado para el consumidor? O sea, que sea justo para todos los que participamos en esta cadenita, ¿no? Desde el que diseña, el que produce, el que borda, el que cose, y quien lo consume. Entonces, nuestros precios no son, o sea, no es lo más barato del mercado, pero tampoco somos de los más caros del mercado, Mm. porque sí hay un equilibrio en todo lo que hacemos, ¿no? No nos estamos volviendo ricos, ¿no? Ni la persona que borda, ni yo, ni todas las demás personas que colaboran, ¿no? Todos tenemos un pago justo, equitativo, en donde nos permite vivir de una manera, pues, Vivir bien. digna, ¿no? Ujú. Creo que esa es la palabra, como digna. Sí, claro. Eh, sí, o sea, hacer una fortuna de la noche a la mañana, pues eso no sería, pues no, creo que es muy difícil, solamente a lo mejor, no sé, ahora los que hacen, pues los youtubers o algo así, ¿no? Así, Pero, los influencers. exacto, pero pues de otra manera es muy difícil, no funciona de esa manera, entonces, y sobre todo que nuestros procesos son muy lentos, porque todo es a mano, entonces, pues sí, necesitamos ir como repartiendo la parte económica, ¿no? Y que todos salgamos de una manera beneficiados de este proceso, ¿no? Sí, Sin lastimar y sin, pues sí, abusar del consumidor, ¿no? sí, claro. Y cambiando un poquito el tema, ¿nos puedes enseñar más cosas que hacen o tienes por ahí algo más que Sí, para que... bueno, pues por ejemplo, tenemos estas blusitas que, como esta de Eres Hermosa, ahí se Sí, ve. este bordado, sí, está bien bonita. Este, este es un modelo muy simple, muchas de nuestras blusas son así ahora, por lo que te explicaba que tratamos de ir simplificando nuestros procesos, porque entre más complicado hacíamos el diseño, pues más complicados nos hacíamos la producción, ¿no? Y era como, ching, y luego, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, esta línea de blusitas, esa es la Eres Hermosa, esta es la Tú Puedes, Ah, esa es muy linda también. Ajá. que yo traigo una, pero no se ve. Sí, es que nos corta el Instagram. Ajá, exacto. Y es que estoy aquí amarrada con el micro y si me paro, lo voy No, a no te jalar. preocupes, está bien. Tenemos otra que es Eres Libre, pero esas están agotadas ahorita, están en proceso de bordado. Y esa línea es una línea que nació justo con la pandemia. Ya la tenía yo en la cabeza como desde hace tiempo, pero no se había materializado y con la pandemia fue como Sí, lo quedó. que vino así a materializar muchas cosas porque pues yo siempre he creído mucho en el poder de transmitir. Yo hace muchos, muchos años era súper, súper, súper católica. Yo quería ser monja y así. Ay, ¿cómo crees? Sí, Aparte entonces, no nos las contaste antes. sí, entonces estuve muy metida en la religión mucho tiempo. Como por ahí de mis 14 años, 15 estaba súper metida en la religión.
Y en mis preguntas, ¿no? De cómo sé si Dios existe, o sea, porque tú me dices que Dios existe, ¿cómo lo sabes? ¿Cuándo lo viste? ¿Cómo lo sabes? ¿No? O sea, a mí dame una prueba, ¿no? Una certeza, ajá. Sí, entonces una señora, ya muy grande, me dijo una vez, ¿tú alguna vez has ido caminando por la calle, así en un día triste o que algo pasó en tu casa o algo sucedió? Vas caminando por la calle y de repente te encuentras a alguien que no conoces y te sonríe. Y yo, no, pues sí, creo que sí, ¿no? O sea, creo que eventualmente me ha pasado o nos ha pasado, ¿no? Me dicen, ah, pues bueno, fue Dios quien te sonrió a través de esa persona, Ah, porque sabía que necesitabas la sonrisa, ¿no? Y yo no sé si eso sea cierto o no. Ya mucho después mis ideologías y mi relación con la religión cambió, pero la verdad es que eso sí me marcó mucho. Y yo no sé si sea Dios o si sea el universo o si sea como le quieras llamar, pero sí creo que sí tenemos la capacidad de cambiarles el día a otras personas, ¿no? sí, claro. Una sonrisa o una mala cara te puede hacer, o sea, te puede Que otra construir o noche destruir quiera tu o te... día, ¿no? Exacto. Seguramente hemos llegado a un banco y la cajera está súper de malas y nos trata horrible y sales del banco enojado, ¿no? Nos pasa sumar. Eh, exacto. Entonces, pero es eso, entonces tú decides qué transmites, ¿no? Claro. Entonces, ahora con lo de la pandemia, creo que hubo mucha sensibilidad en cuanto a muchísimas cosas. Y con el cubrebocas puesto, pues no podemos sonreír. Entonces tú no sabes, tú te encuentras gente en la calle y a veces ni la reconoces, ¿no? Sí, claro. Entonces, la idea de estas blusitas es eso, es dar un mensaje positivo porque tú no sabes quién puede estar necesitando un tú puedes, un eres hermosa, un eres libre, ¿no? Y bueno, vamos a sacar muchas más frases, pero sí es eso, ¿no? Que de repente no es para ti, porque muchos me decían, ¿por qué no le pones soy, ¿no? O sea, porque es eres y no Claro, porque soy, para las demás porque no personas. es para mí, es para las demás personas, ¿no? O Ah, sea, eso está muy y porque lindo. también creo que si tú no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Entonces, tú no puedes decirle a alguien más, eres hermosa, si tú primero no te crees que eres hermosa. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, yo quiero creer que, o sea, quiero que tú te sientas hermosa cuando te la pones, tan hermosa que le quieras decir a las demás que también lo son, ¿no? Entonces, por eso es este juego de palabras, ¿no? Como de, esto es para ti, ¿no? Ah, O está, me sea, encantó. lo traigo yo, pero es para ti, ¿no? Sí, y a la hora de que lo estás dando a los demás, también como que tú lo estás reforzando en ti misma, ¿no? Es como, Ajá, ya lo exactamente. tengo y por eso lo estoy diciendo. Y por eso lo puedo dar, exactamente. Ay, qué bien. Entonces, de eso se trata esta línea de blusitas, ¿no? Con frases. Y también dentro de los talleres, bueno, también hacemos, a mí, me gusta mucho teñir también, aunque yo me enfoco mucho más en el estampado botánico, que es el ecoprint. Justo te quería preguntar eso, que bueno, tú también tiñes con tintes naturales, entonces como, ajá, ¿en qué te Así es. enfocas o cuál es tu tinte favorito? O cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, pues me gustan todos, ¿no? Y aparte de aquí, pues se trabaja muchísimo con la grana cochinilla, con el Ujú. añil, que son productos que se producen en Oaxaca. Sí, son Sin embargo, a mí la verdad lo que más me gusta es el estampado botánico, que consiste en plasmar las figuras y los tintes de las plantas sobre una fibra, ¿no? sí. En este caso, bueno, ayer por ejemplo hicimos este lienzo. Ay, qué lindo. Hojitas estampadas en Sí, tela. Para los exacto, que estas están son higuerillas, son hojas de higuerilla, está estampado sobre algodón y trabajo mucho con flores de cempasúchil, con flores y hojas silvestres. y justo en la Por publicidad hay ejemplo. un vestido que está estampado con cempasúchil y se ve súper bonito. Sí, exacto. Esos, por ejemplo, también son súper lindos porque toda la flor fue recuperada de los altares del Día de Muertos del año pasado. Sí, eso es lo bueno. Entonces, sí, de nuestro altar primero y pues de los altares de los demás, ¿no? De todos los que pudieron donarme un poquito de flores. Este es otro. Qué lindo. Este tiene, a ver, es que aquí hay una flor muy fuerte. Aquí hay unas florecitas en Oaxaca, no sé si se ven ahí como lo que está muy Sí, oscuro. sí, sí se ve. Ahí está, ¿no? Sí. Esa es súper bonita, es una flor silvestre, o sea, aquí en Oaxaca crece por todos lados. El nombre del árbol no lo recuerdo, es muy raro. O sea, es como un árbol, no recuerdo el nombre, está muy raro.
No importa. Pero en realidad está como por todos lados, o sea, todas las calles que uno camina aquí en Oaxaca está ese árbol y tira estas florecitas. Entonces yo recupero todas las que puedo siempre que camino y pintan súper bonitos, se estampan súper fuerte en la Que es lo piel. padre también del estampado botánico, ¿no? Que puedes usar elementos de tu entorno, de cosas que están Exacto. alrededor de ti. Sí, y no necesariamente es ir y cortarlos del árbol, sino lo mismo que el árbol ya, pues ya va tirando, eso se puede utilizar, se puede usar fresco, se puede usar seco, entonces también el teñido es diferente, sí cambia un poco si lo haces cuando la planta está fresca o cuando la planta está seca, pero igual funciona. Entonces, y también lo que me encanta del estampado botánico es que siempre, siempre es una sorpresa. O sea, tú Sí, puedes tener en tu cabeza como una idea de lo que va a salir, pero siempre va a ser algo, pues, mágico, ¿no? O sea, todo lo puede hacer cambiar, ¿no? Aquí es jugar muchísimo con el pH de las cosas, no nada más de las plantas, sino de todo lo que utilizas para estampar, sí. incluso tus manos, ¿no? Si de repente no te diste cuenta y te pusiste una cremita antes de empezar el proceso, esa cremita va a modificar el pH de lo que estás trabajando. Sí. Entonces el resultado va a ser diferente, ¿no? Que si en otra ocasión haces el mismo procedimiento pero sin la cremita, va a Te va haber a alguna salir otra variación, cosa. te va a salir otra cosa. El agua, El ¿no? agua El también. agua tiene mucho que ver, no es la misma calidad de agua en todas las ciudades. Entonces, aunque sea purificada, ¿no? No va a ser la misma, no trae la misma De una ciudad a concentración otra de cambia, ¿no? minerales, etcétera. ¿Cómo? De una ciudad a otra pueden cambiar también justo por el agua y la gente a veces como que no se da cuenta de eso. Exactamente, sí. Entonces, pues sí es súper mágico, realmente es mágico, a mí me encanta. Y a mí me gusta mucho plasmar el caos en las cosas. Eso a mí me fascina. Entonces, a mí lo que me gusta es que sea todo así. Mi mamá es súper estructuradita, entonces mi mamá dice, no, es que yo quiero que me salga la ramita así perfecta. Y vamos así, ¿no? Y yo no, yo quiero que salga así como todo manchado y que no sepa ni lo que es, ¿no? Y depende de cada quien, o sea, realmente cada persona puede, pues expresar lo que es ahí, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es mucho tu personalidad, ¿no? Quién eres y habla mucho de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encantó porque quedó súper caótico. Y es que como que esa parte abstracta también lo hace ver como más, como un cuadro, ¿no? Que se ve súper bonito. Exacto. Sí, 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 sí. Y pues quedó un poquito más estructurado, ¿no? Sí, sí, exacto. Está un poquito más estructurado, depende mucho del material que estés utilizando. La higuerilla es buenísima, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la uses, siempre te va a dar un resultado padrísimo, pero depende mucho del entonador que estés usando, si estás mezclando con sustancias alcalinas o con sustancias ácidas, hacia dónde se van a ir los tonos. Bueno, tiene un montón de cosas ahí como que ver, pero creo Y que es eso y también creo que es bien difícil que, por ejemplo, hay mucha gente trabajando esto, ¿no? Tú haces algo también maravilloso con todos con tu teñido y hay muchísimas otras marcas haciéndolo, pero no hay manera de que seamos una copia una de otra, eso es lo porque bonito esto es también, tan ¿no? mágico, Es sí, como la inspiración de cada quien, el mundo de cada quien y cada quien hace su propio universo aunque hagas la misma técnica. Eso está padre. exactamente, sí, exactamente. Y lo mismo con los talleres, ¿no? Mucha gente, he tenido como algunos comentarios de otras artesanas o de otras mujeres que me dicen, es que, ¿por qué les enseñas, no? Te lo van a copiar al final, ¿no? Es que es algo nuestro y no lo tienes por qué compartir. Yo creo que es al contrario, yo creo que si no lo compartimos, si a fuerza nos lo queremos quedar para nosotras, eso se muere al final, ¿no? Yo creo que no, que hay que compartirlo para que crezca, ¿no? Además, no hay manera de que te lo copien porque no va a tener el mismo sentimiento que tú, no tiene el mismo pensamiento que tú, que quizás le salgan cosas más bonitas, pues sí, tal vez, ese sería algo, pero no está mal, o sea, es padre el saber que inspiraste a crear algo diferente y algo bonito, ¿no? A mí me encanta cuando me mandan las fotos de sus ejercicios y hay veces que digo, wow, es que a mí, o sea, a mí no me hubiera salido así de bonito, ¿no? Pero está bien, o sea,
porque qué padre el poder ser parte de ese proceso creativo de otra persona, ¿no? Sí, es el compartir saberes y también como ir creciendo, ¿no? Juntos. Exacto, sí. Y pues al final de cuentas todos estamos aquí de paso, ¿no? Sí. Entonces también a mí estos años de pandemia me ha quedado muy claro que, o sea, la vida es tan efímera que para qué nos aferramos, ¿no? A algo que no es mío, no es nuestro, es de todos, ¿no? Y al final aquí se queda, nosotros nos vamos y ese conocimiento se tiene que quedar y alguien más lo tiene que continuar, ¿no? Sí, pasarlo a otras generaciones. Por eso te decía que de cierta forma también estás ayudando como a preservar, ¿no? Todas estas técnicas. Y también Pues está muy sí, bonito. espero que sí. Sí, Sí, y pues bueno, también hacemos otras cosas como un poquito más pues contemporáneas, ¿no? Es aplicando las puntadas. El bordado es súper amplio, o sea, tú lo puedes hacer mil cosas con el bordado, ¿no? Entonces, pues igual hacemos cositas como un poquito más prácticas, como objetos, ¿no? Utilitarios. Este es un alfiletero que usamos, pues las que bordamos, por ejemplo, esto es básico, ¿no? O sea, sí, tenemos de todos los tipos, ¿no? justo el corazón fue el que aprendí yo a hacer. Ajá, este Están bien bonitos. corazoncito. Es súper bonito, sí. También, bueno, yo ya como de manera, en mi hobby bordar, pues hago cuadros. Ay, qué lindo está ese, está muy, muy bonito. Esta es una calle de Oaxaca que me gusta mucho, entonces, ay, sí se ve. Sí, se ve, está hermoso. Ahí Que va. justo te iba a preguntar eso también, que cómo influye Oaxaca como en tus creaciones, que si es como una inspiración para ti, tanto Sí, los totalmente. alrededores o todo, porque tú vives en la mera ciudad de Oaxaca, sí, ¿verdad? Sí, yo vivo en la ciudad de Oaxaca, no en el centro, pero sí en la ciudad. Y pues la ciudad es chiquita, entonces todo nos queda relativamente cerca. Y sí, totalmente, creo que sí tiene mucho, mucho que ver. El otro día estaba en otra plática también con otros creadores. Pertenecemos a la red de líderes de Facebook. Entonces, de repente hacen igual reuniones y hubo una plática en donde nos reunimos varios creadores de Oaxaca. Entonces teníamos que compartir nuestra experiencia, ¿no? Y justo salió a tema que si tenía que ver algo Oaxaca, ¿no? Ujú. Porque Oaxaca, o sea, hay muchísimas marcas, hay muchísimas empresas de todo, de lo que tú te imagines, ¿no? No nada más de bordado, nada más de textiles. Entonces decían los chicos de Facebook que se les hacía súper interesante cómo Oaxaca daba tantos emprendedores, cómo había tanta gente creativa en Oaxaca. O sea, es como, dices que tú vas a Oaxaca y no hay manera de que te encuentres algo que tiene que ver con arte, con creación, con producción local, con etcétera, ¿no? O sea, todo está lleno. Y sí, o sea, y justo lo que nosotros platicábamos era que es que el entorno así nos lo permite también. O sea, todos en Oaxaca, tú desde chiquito creces, o sea, viendo todo lo que te rodea, los colores, Sí. no sé, todo es inspiración, ¿no? Y también creo que la necesidad. Oaxaca es uno de los estados más pobres de México. Y pues a lo mejor se dice fácil que Oaxaca es muy bonito, que tenemos de todo, pero las vías de comunicación son muy complicadas. O sea, de la ciudad de Oaxaca a cualquier parte de Oaxaca son por lo menos 6 horas, ¿no? Eso es una limitante, pero también es una oportunidad. Entonces, justo como Oaxaca tiene tantas limitantes por su orografía, por su política, por toda la división que existe entre las comunidades, porque somos muchísimos, por toda la diversidad, que suena muy bonito en la parte romántica, pero en la parte práctica también es muy complicado, porque, por ejemplo, el zapoteco, ¿no? Muchísimas comunidades hablan zapoteco, pero no es lo mismo el zapoteco de la Sierra Norte que el de la Sierra Sur, que el del Istmo, que el del Valle, que, o sea, no, ¿no? Entonces es súper difícil la comunicación. Y eso lo podemos ver como una limitante o como una oportunidad. Entonces, para el oaxaqueño, pues tiene que ser una oportunidad porque la necesidad nos lleva a esto, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, hay tantos egresados, por ejemplo, de las universidades, pero no hay oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿No? La misma necesidad te lleva a crear tu propio empleo, ¿no? A buscar maneras de llegar. El que, no sé, el que no haya transporte a tu comunidad, pues te hace el buscar la manera de comunicarte con el resto de las comunidades. Por eso,
Hay comunidades que han creado sus propias redes de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Que no usan Telmex, que no usan nada de que tiene que ver pues sí, con Telmex, sino que tienen sus propias redes. Ellos han creado su propia tecnología, porque no llega, no sé, sus propias... Hay comunidades que tienen sus empresas comunitarias y que ellos purifican su agua, por ejemplo, ¿no? Tienen sus propias purificadoras de agua, tienen sus propias redes eléctricas, tienen sus propias, todo. Entonces, es eso, es la necesidad. Entonces, pero sí, somos tan diversos que creo que no tenemos más opción que aprovecharlo, agarrarlo como herramienta para salir, ¿no? Para crecer. Entonces, Están creo que llenos eso sí de tenemos. riqueza cultural, ¿no? O sea, son, como dices, son tan distintos, pero al mismo tiempo hay tanto de todo, o sea, de cultura, Exacto, sí, de barro. recursos naturales, ¿no? O sea, tenemos tantos recursos naturales que haces algo con ellos o qué pasa, ¿no? Entonces sí hay que aprovecharlos, pero hay que cuidarlos, pero hay que ser, o sea, hay muchísimo de todo. Y sí, definitivamente crecer en Oaxaca es como decimos los oaxaqueños, ¿no? Yo no pedí nacer en Oaxaca, ¿no? Nada más tuve suerte. Entonces, sí, porque somos súper orgullosos de nuestras raíces, pero sí, porque creo que realmente sí es inspiración. O sea, tú vienes a la ciudad de Oaxaca y caminas por sus calles, o sea, no hay manera que no quieras crear algo con esos colores y con esos aromas, ir al mercado, ¿no? Y tenemos la fortuna de tener tanta producción local que sí es como, pues sí, o sea, tú vas a un mercado y todo el aroma, todos los colores que ves, todas las sensaciones que vives, claro que te inspira, te lleva a crear, te despierta ese lado creativo, ¿no? Te decía, yo soy ingeniera industrial, sin embargo, es que es inevitable que tu Eres lado súper creativo creativa. despierte, claro. Entonces todos tenemos como algo así aquí en Oaxaca, ¿no? Sí, me encanta Oaxaca, es bien bonito. Sí, es súper bonito. Es la mejor ciudad del mundo, nada más. Nada más. Nada más. Sí, Sí, la verdad sí es súper bonito. Y sí, realmente las oportunidades aquí son lo que tú quieras ver, ¿no? O sea, puede ser una ciudad muy limitada o puede ser una ciudad muy abierta con muchas oportunidades. Depende de lo que tú quieras ver. y Y como tú también dices, creo que lo la vas creando gente, también. exacto, y también creo que la gente, el oaxaqueño es muy compartido. Eh, sí, tiene sus detalles, porque pues como todos, ¿no? Y como todas las culturas, las sociedades y todo, están esta parte que no le gusta compartir lo que sabe, pero también está otra parte que sí es muy abierta y que sí te dice lo que, o sea, sí te comparte, te enseña, te ayuda, te orienta, ¿no? Sí, Entonces también creo que eso, eso siempre hace que crezcas. sí, eso está súper bien. Y bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora. No sé si te Oh, importa que nos quedemos un poquito más nada más para acabar las próximas. sí, claro, claro, yo no tengo prisa. Entonces, bueno, cambiando así como totalmente el tema para ya ir cerrando, normalmente siempre hago como este programa se llama Caminos Alquímicos, entonces siempre hago como mi pregunta de qué significa la alquimia para ti, si tiene algún significado o tal vez no, que nos compartas como esa parte. Bueno, pues yo creo que sí, que totalmente, ¿no? Creo que toda mi marca, mi vida, mi todo es eso, ¿no? Es transformación, es magia, es creer, ¿no? En ti, en lo que te rodea. Y justo yo creo que el textil es algo muy mágico, ¿no? Esta alquimia, pues es ese poder de transformar, ¿no? Lo que tienes en algo más. Eh, y creo que todos somos capaces de hacerlo, simplemente tienes que encontrar la manera, ¿no? Cómo es tu manera de transformar. Y pues bueno, yo me encontré con el bordado y con los textiles y pues sí, esta es mi manera de transformar. Siempre, yo creo que todos, ¿no? Siempre hemos querido transformar el mundo, ¿no? Que te rodea. Creo que en algún punto todos quisiéramos, no sé, la paz en el mundo, ¿no? Lo cual es súper complicado, pero creo que sí podemos transformar lo que nos rodea, ¿no? Lo que tenemos cerquita, por lo menos. Yo eso lo aprendí mucho las colectas de juguetes que hacíamos, ¿no? O sea, en un principio era como, queremos llegar a más gente, veíamos cada vez más necesidad y era como, lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo podemos hacer mejor?
Y después de muchos años de trabajo, yo tengo 36 años, empezamos a los 13 años con esa actividad, entonces han sido muchos años yendo a muchos lugares, conociendo mucha gente. Y después de mucha también entendimos que por más que hagamos, por más juguetes que llevemos, por más cobijas que llevemos, por más ayuda que llevemos, no acaba, ¿no? Entonces, también puedo hacer mucho más desde aquí, desde mi trinchera, ¿no? Transformando a quienes me rodean. Creo que el bordado me ha ayudado muchísimo a llegar a mucha más gente, a tocarles como una fibra sensible, ¿no? Sin querer, a lo mejor, porque pues no, te decía, no fue el objetivo principal, o nunca pensé que lo fuera, o sea, simplemente surgió porque creo que el textil así es, ¿no? El textil tiene esta capacidad de transformar y de unir y de sanar. Sí, justo eso, te iba a decir, ¿no sientes que también, como decíamos hace rato, te sana, que es como una terapia que te ayuda a ti también? Sí, totalmente. Y creo que a veces yo no sé quién ayuda más a quién, ¿no? Porque sí, realmente es súper, súper sanador el agarrar una aguja y un hilo y empezar a crear algo. Hace mucho, bueno, mi abuela, por ejemplo, muchas de las abuelas decían, seguramente quienes nos están viendo o quienes ya bordan o algo, las abuelas, era algo que decían mucho, ¿no? Que no bordes cuando estás enojada, porque el hilo se enreda, se anuda. Sí, ya lo había escuchado, está bien lindo. Entonces mucha gente dice eso, ¿no? Este, incluso alguien alguna vez me contó una historia acerca de esto, pero no la recuerdo muy claramente. Pero justo que el hilo se te anuda mucho y se te enreda si estás enojada. Entonces que no bordes cuando te sientas así. Yo por el contrario siempre les digo, si estás enojada, borda. Sí, se te va a enredar el hilo, Saca pero todo ahí. desenrédalo. Sí, o sea, desenrédalo, ¿no? No pasa nada. Pero sí tenemos que aprender a sentir todo lo que sentimos, porque somos muy de reprimir, ¿no? O sea, no llores, no te preocupes, no estés triste, ¿no? No te enojes. Eh, pero pues son emociones que son humanas y también tenemos que aprender a lidiar con ellas y a sentirlas. Y claro que no te va a salir el mismo bordado cuando estás muy feliz que cuando estás enojada o que cuando estás triste. Pero creo que la capacidad que nos da el bordado de plasmar en un lienzo de tela lo que estamos sintiendo, uf, es increíble. Cuando tú, no sé, inténtenlo alguna vez, ¿no? No sé, estás así como súper sensible, incluso llorando, ponte a bordar, agarra un hilo, una aguja y ponte a bordar lo que sea, ¿no? Vas a ver cómo poquito a poquito te vas a calmar porque tu cerebro se comienza a concentrar en otra cosa, ¿no? Entonces empiezas a respirar diferente, empiezas a calmarte, empiezas a sacar lo que estás sintiendo y cuando por fin te calmas y dejas el bordado y ves lo que bordaste, o sea, es como, wow, ¿no? Es materializar esa emoción. Entonces es súper sanador. Y de repente ya no está en ti, ¿no? Esa tristeza o esa angustia. No es que el problema se resuelva, ¿no? Pero ya sacaste la emoción. Y entonces ya no ocupa un espacio en ti, ahora ocupa un espacio en la tela, ¿no? Sí, Ahora claro, está que ahí. sacas todo, ¿no? Te ayuda como a, de cierta forma, sacar lo que tal vez no sacas con palabras, lo terminas sacando Exactamente, lo con terminas puntadas. sacando con puntadas, así es. Y bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Pues siempre estamos trabajando un montón porque te decía que también colaboramos con otras marcas. Entonces, cuando no estamos sacando diseños nuevos para nosotros, estamos trabajando en las colecciones de las otras marcas. Entonces, justo ahorita estamos trabajando con dos marcas, entonces estamos trabajando en sus colecciones que se van a lanzar este año y al mismo tiempo pues seguimos trabajando en productos que siempre estamos sacando nuevos productos. Este, y bueno, con los talleres también. Ahorita lo que estoy intentando es volver a los talleres presenciales. Vamos a seguir con los talleres en línea, pero sí quiero ir retomando talleres presenciales en Oaxaca. Ahorita estamos ofreciendo 4 talleres aquí en Oaxaca en abril. La verdad es que va un poco lento porque todavía la gente como que sí tiene un poquito de temor y ya se acostumbró mucho a la versión en línea. Sí, Eh, pero igual está padre. Entonces, sí, mi intención es ir retomando un poquito lo presencial. También doy clases privadas, entonces me pueden reservar una experiencia y pues doy una clasecita así como rápida.
Ah, Y entonces pues eso ya está activo y ya tenemos siempre actividades. Ayer tuvimos una, hoy teníamos otra, se va a programar para mañana, me parece. Entonces, pues sí, la idea es ir retomando lo presencial. Pues bueno, en realidad no paramos, ¿no? O sea, sí, seguimos produciendo, creando, haciendo cosas. Los talleres van a continuar en línea y presenciales y siempre vamos sacando talleres nuevos. sí. Vamos a continuar con los que tenemos ya como de siempre, que son los de bordado tradicional, que es Jalapa de Díaz, Huacelotitlán, Pinotepa. También hacemos uno de surcido visible. Ese es muy bonito, a mí me parece, ese es súper sanador porque es para reparar prendas, Ah, qué bien. Ajá. pero pues sí yo lo enfoco mucho en que, bueno, ¿qué más quieres reparar aparte de tu prenda, no? Estás reparando a ti. Eh, sí, exactamente. Sí. Y justo si le podemos poner un parche a nuestra ropa y volverla a usar, ¿por qué no le podemos poner un parche a nuestras heridas y seguir adelante, no? Sí. Entonces de eso se trata mucho ese taller y es bien bonito. Aparte que la técnica es súper bonita, el resultado es padrísimo. Entonces, pues sí, siempre vamos teniendo nuevos talleres, nuevas cosas. También tenemos los kits de bordado, que son como estos. Ay, qué bonito. Son nuestros kits que traen, si tú quieres hacer un huipil, iniciar un proyecto de un huipil, pues aquí trae todo, ¿no? Trae el aro, trae los hilos, Todo lo que necesitas. el Trae incluso aro, la telita, ¿no? Para ajá, hacer el sí, refill con el dibujo. exacto, trae la tela, papel transfer, y yo les mando el patrón impreso, no va pintado sobre Ah, la ok. tela, Ok, ok. sino que les doy el patrón impreso para que, por ejemplo, este es de Pinotepa. Ah, qué bonito, sí. Porque de esta manera al darles el patrón, pues lo pueden replicar varias veces o pueden hacer otras cosas. A que si solo se los doy pintado, pues lo tienen una vez y ya. Ah, claro, sí. Pero con el patrón impreso los pueden, pues pueden explorar mucho su creatividad también, que siempre las invito a eso, ¿no? No te quedes con lo que yo te doy, también tú crea algo, busca, a partir de este patrón que yo te estoy dando, tú puedes generar uno nuevo. Eh, entonces, pues sí, es invitarla siempre a crear. Súper. Y ya nada más por último, ¿qué mensaje le darías a otros diseñadores, artistas, tejedores que quisieran como seguir sus pasiones y sueños? No sé si tienes algún mensaje que darles. Pues que no se desanimen, que sigan adelante, que siempre vale la pena. Creo que eso es muy importante, ¿no? Siempre va a valer la pena. No importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas puertas se te cierren, por una que se abra, va a valer la pena. Cuando mires hacia atrás y veas el camino recorrido, creo que la sonrisa que te va a generar ese trabajo lo va a valer todo, ¿no? Y también mucho el dar y compartir, creo que en este camino pues creativo, creo que el compartir siempre es algo que se agradece mucho, ¿no? No te quedes solo con lo que sabes, también compártelo con alguien más, porque de esa manera también vas a permitir que otros te compartan sus saberes, porque no los tienes todos, ¿no? Entonces siempre buscar el aprender, buscar el compartir, el crecer, creo que eso es lo que, creo que es pues muy benéfico, ¿no? Para los proyectos, Sí, siempre el aprender de otros, ¿no? sí, sí, muy, muy cierto. Ah, es que estaba Pues, viendo aquí que alguien preguntó otra vez tus redes sociales, entonces las estaba sí, viendo por acá. ok, gracias. Sí, Pues Milagros Textiles en Instagram y Facebook y Bordando Milagros en Instagram para los talleres. sí, que igual lo pueden ver en la descripción de los videos. Ahí va a estar chicas, las dos, ajá, las dos cuentas y las pueden ahí ya nada más apretarle y ya se van directo al Instagram para seguirlas. Igual no sé si alguien tiene alguna pregunta o si tú, Shitlalik, también nos quieres como concluir con alguna otra cosa. Pues, ¿qué será? Bueno, Pues solo no, pues nada más invitarlos pues a seguirnos, a seguir todas nuestras redes, también pues a que sigan creando, a que se den la oportunidad también de experimentar su lado creativo. No precisamente tienen que dedicarse 100% a algo como esto,
sino que simplemente por conocer tu lado creativo, ¿no? O sea, de qué eres capaz de hacer. Todos somos capaces de crear, ¿no? Entonces, pues yo los invito mucho a esto, a que se conozcan y exploren sus habilidades creativas. Y pues bueno, también hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre me gusta compartir cuando hablo de milagros textiles, que a mí me inspira mucho, que Einstein tiene una frase que dice que hay dos formas de ver la vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra es como si todo lo fuera. Entonces, pues siempre nosotros podemos decidir, ¿no? ¿Tú cómo quieres ver la vida? ¿Lo quieres ver con ojos positivos o con ojos negativos, no? Yo sé que es bien difícil y obviamente no todos los días se ve igual y no todos los días amanecemos con ganas de ver las cosas positivas y de sonreírle a todo el mundo, pero sí tenemos esa capacidad de decidir. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos pasa o cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Sí, ¿no? muy cierto. Muchas gracias, Citlali. Y ya nada más, te voy a leer unos cuantos comentarios que te pusieron por aquí. Pusieron felicidades por ser generosa en conocimiento. Muchas felicidades por tanta creatividad y sueños realizados y por ser tan compartida de tus conocimientos. Un caso. Bueno, alguien pidió tus redes sociales, que ya las vimos. Bueno, alguien más dijo aquí que sí es cierto, que se enreda, o sea, que el hilo se enreda, yo creo. Que el hilo se enreda, sí. Aquí alguien más dijo qué nivel de co-creación. Aquí dijeron, imitando nos disciplinamos a tratar de hacer algo perfecto, que se sientan orgullosas de ser una muestra para la creación de otros. Bueno, que ustedes se sientan. Gracias. Bueno, cuando enseñaste tu cuadrito que estaba como una pintura con hilos, alguien puso un taller de algo así, wow, me apunto, qué hermoso cuadro. Gracias. El conocimiento es universal. Alguien más, justo esta parte de la sorpresa me encanta, de cuando descubres, yo creo que en el Ecoprint. El lienzo de Ecoprint, ajá. Qué linda filosofía. Déjame ver qué más hay por acá. Muy lindos cursos. Creo que no. Ajá, que también es un ejercicio cerebral, me imagino que el bordado. El bordado, sí. Me encanta, es muy importante el saber la historia de los textiles para poder explicarlos. Felicidades. Sí, eso es súper importante. Y también PM Neuti dice, la quiero mucho, mis preciosas, es usted un ser de luz, siga contagiando con su brillo. Ay, muchas gracias. Sí, veo aquí que se unieron algunas chicas que nos siguen en los talleres. Sí. Entonces, muchas gracias. Pues ya, esos son los comentarios y muchísimas gracias, muchas gracias por tu historia, está súper linda, súper interesante. Muchas gracias. Pues yo creo que la de todas, ¿no? Todas tenemos una historia, todas las personas tenemos una historia que contar. Si cada uno pudiera escribir un libro de su vida, creo que todas serían novelas interesantes. Sí, ¿verdad? Súper bonitas. Pero bueno, creo que es parte de, ¿no? Y seguir compartiendo y seguir siendo, pues, equipo y comunidad, ¿no? Que creo que eso es también muy importante. Sí, hacer comunidad, que hoy en día eso nos falta muchísimo. Si el mundo entendiera que podemos estar más unidos que separados, creo que el mundo sería muy diferente. Sí, hace falta comunidad. Y bueno, y también escuchar las historias de otros, que es un poco lo que intento aquí, es como, pues nos inspiran, ¿no? Como que escuchas el camino de alguien más, la historia, y siempre nos inspira también a nosotros, y hay cosas que se parecen tal vez pues no nos resuenan, y entonces nos ayudan también como a encontrarnos a nosotros mismos. Así es, exactamente. Entonces, y pues muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y si quieren escuchar otras entrevistas también, es cada jueves a las 11 de la mañana, en vivo en Instagram Live. Y si no, se quedan grabadas en mi perfil para que vean las anteriores. O también en YouTube las pueden encontrar como Sicuri Colors, que así ya también lo pueden como ver más fácil. Aquí alguien dijo, comunidad a base para crecer apoyándonos unos a otros. Muy cierto. Así es. Pero bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, gracias a todos. Nos estamos viendo. Ay, que justo creo que se trabó su internet. Ya no sé. Hola, hola. Okay. Ya regresé. Bueno, entonces ya regresaste para despedirnos ahora sí. Ok, muchas gracias. Pues sí, te decía que mucho éxito también para ti. Igualmente.
Bye. Gracias, adiós. Bye.